Señora Bella. A lo que se suma la alegría de que esperemos que esto sea más un collage que un monólogo, ¿no? O como dicen los guaraníes, un yopará, que es un guiso. El tema de los afrodescendientes, de los afroamericanos, de los negros en nuestro continente, tiene muchísimas más ramificaciones de lo que uno piensa. Yo no sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, hace 3, 4 años, cuando empezó a tener fuerza el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Una de las cosas más saludables que hizo ese movimiento, además de recuperar los derechos de hoy, fue empezar a derribar las estatuas de los esclavistas de ayer. Y quizá lo más saludable y más maravilloso de todo es que contagió a los negros de Gran Bretaña, que empezaron con la saludable costumbre de derribar las estatuas de los negreros en Gran Bretaña. Por supuesto, cundió el alarma, porque en Estados Unidos amenazaban con derribar la estatua de Washington. Entonces hubo que frenar, hoy nadie recuerda, después estuvo la pandemia, después hubo otro tema, está el Mundial de golf, de rugby. Pero de todos modos, ¿por qué es importante este evento de memoria? Porque los ingleses, muchos de ellos, los negros ingleses, muchos de ellos provenientes sobre todo del Caribe anglófono, pero también de las colonias africanas, podrían haber perfectamente reivindicado sus cosas de hoy. Pero van a derribar las estatuas de los negreros del siglo XVIII. Eso es emocionante, porque nada se pierde. Es como cuando en una manifestación juvenil en España aparece la bandera de la República, a pesar de que no tiene directamente que ver con la consigna concreta, ¿no? O cuando aparece en distintas partes de América la huipala. Entonces, esto nos hace recordar que toda la historia de la esclavitud en América tiene que ver con la trata negrera. Y ese es un primer elemento histórico que hay que recordar. Esclavitud hubo en la antigüedad, en la medida que el desarrollo de las fuerzas productivas permitió que en Egipto, en la Grecia clásica, un ser humano produjera más de lo que le daba la subsistencia, se logra pensar que, igual que el buey, el ser humano puede ser un animal de carga, un animal de servicio. Esclavitud hubo, pero en la Grecia o en la Roma imperial, un esclavo podía tener los ojos azules. Y en la Biblia nosotros vemos que incluso entre el pueblo judío, en el Levítico, se podía tomar esclavo a un vecino por deudas no pagas. Era un concepto de la esclavitud diferente, vinculado directamente al sistema productivo imperante. La trata negrera es otra cosa. Responde al desarrollo capitalista en la Europa más avanzada, es decir, en la Europa protestante y calvinista y luterana. Y el desarrollo capitalista de las máquinas a tracción humana y a tracción animal, las norias, requieren una enorme cantidad de materia prima. Entonces la trata negrera, para el incipiente capitalismo, es la forma de abastecerse de cantidades enormes de materias primas desde las minas de las plantaciones, que por cierto no estaban en Inglaterra, estaban en los países pobres. Entonces, la trata negrera no es lo central del nuevo mundo capitalista, es un complemento imprescindible en el siglo XVIII y en el siglo XIX. El siglo XX encuentra otras formas más imperialistas del capital, o sea, en el siglo XX ya se pone la sucursal de la empresa en el país oprimido. Pero en el siglo XIX la materia prima viene de la trata negrera. Y por supuesto es Inglaterra, el país capitalista más desarrollado, sobre todo por su flota. Napoleón va a tener en esos años el ejército de tierra más poderoso, pero el ejército marítimo más poderoso es Inglaterra y el mundo comercial también. Además, Gran Bretaña es una isla, o un conjunto de islas. Entonces ahí se van a crear los barcos con bodegas enormes, donde se va a trasladar a negros subsaharianos hacia los países donde hay minas y donde hay plantaciones. La trata negrera genera un elemento cultural importantísimo para la historia continental nuestra. Nosotros tenemos en la banda oriental solo más de 10.000 años de seres humanos.
pero más de 500 llegaron como esclavos los primeros afrodescendientes, los primeros que pasan a ser afroamericanos. Lo interesante es que hay zonas donde los esclavos son concentrados en plantaciones, en las minas. Quizá una de las cosas más interesantes en el siglo XVIII, más terribles también, es que el Río de la Plata se llama Río de la Plata porque iba hacia la Plata del Potosí. Es decir, Río de la Plata, Río Paraná, el Uruguay no importaba, Río Paraná, Río Paraguay, los contrafuertes del Alto Perú, o sea, donde estaban las minas de Potosí. Montañas de plata, donde los esclavos y las mulas no duraban más de 3 o 4 meses. Eran material totalmente descartable. Por lo tanto, por la riqueza extraordinaria que había ahí, valía la pena invertir en esclavos, aunque duraran 4 meses. Llevarlos a 4.000 metros de altura y trabajar ahí. Las mulas, no, las mulas duraban menos, duraban 3 meses. Las mulas se criaban en Santa Fe. Los esclavos muchas veces se introducían por el Río de la Plata. Por eso, la esclavitud en Montevideo, en Buenos Aires, en Colonia, que fue un punto de introducción muy importante, fue una esclavitud más para generar asentamientos para el mercado que para hacerlos trabajar. Trabajaban en servicio doméstico, desde luego, si había un cadáver putrefacto era el esclavo el que tenía que sacarlo, si había una enfermedad contagiosa era el esclavo el que se encargaba, pero no trabajaban colectivamente como en las minas y las plantaciones. En realidad los esclavos eran para revender. Donde se concentran fuertemente, por supuesto, es territorio brasilero, territorio colombiano, fundamentalmente también en el Caribe, fundamentalmente en el Caribe más plantaciones que yacimientos, pero ambos. Es decir, lo interesante es que los afros en América se encuentran en un mundo tan diferente, los que sobreviven, ¿no? Y muchos caen en la travesía, es material descartable, no solo los que mueren en Potosí, también los que caen en la travesía se tiran al vientre líquido de Yemanyá. Por eso Yemanyá en América no es negra, sino transparente en muchos cultos, ¿no? Es el vientre líquido, cordón umbilical con la madre de los ancestros, pero además el lugar donde reposan los tíos y las tías que no soportaron la travesía. Una flora Yemanyá es además recordar a los desaparecidos. Pero bueno, lo importante es que el movimiento afro en América comienza a desarrollar formas de resistencia. Algunas de ellas empiezan por el arma de la memoria. Entonces, en gran parte de los lugares donde los esclavos están concentrados, empiezan a generar, explorando qué se puede y qué no se puede. Ahí está la Inquisición vigilando, está el cabildo, está el gobernador o el virrey le tiene mucho miedo a la Inquisición, porque si tolera cosas demoníacos, el que va al infierno es él, y eso lo decide la Inquisición. Entonces, en medio de todos esos mecanismos terribles de control, los negros exploran qué pueden y no pueden. Por ejemplo, las danzas afro, bantú, de Ifé, las que vienen acá sobre todo, muy similares a las que llegan también al Caribe después, tenían 2 partes rítmicas muy interesantes. La parte sensual, la ombligada, que cantaba a la sensualidad y a la procreación, y la parte de incorporación. Por supuesto, el Cabildo de Montevideo, como hicieron todos los cabildos coloniales, prohibió la ombligada, porque eso era demoníaco, pero que hicieran piruetas. Era divertido, es más, hasta les pidieron que caminaran con los tambores en la procesión de Corpus Christi. Animaban la fiesta. Eran inocentes, sin entender realmente el significado de esas danzas de incorporación. Ahora bien, la resistencia de la memoria, la resistencia cultural, tratar de no olvidar los idiomas. Y después, la resistencia más violenta, las fugas. La creación, sobre todo en la floresta, pero también en la montaña, hasta en los yungas antiplánicos, comunidades negras, armadas hasta los dientes, que iban a defender su soberanía. Y esto fue muy importante por 2 cosas. En primer lugar, porque se recupera una identidad afro. En segundo lugar, porque los conocedores del ecosistema eran los pueblos originarios. Entonces hubo un sincretismo inevitable. Al dialogar con un ecosistema nuevo, era inevitable incorporar elementos de las culturas que lo manejaban y lo conocían bien. Ahí se da, claro, una diversidad enorme. Por ejemplo, un negro que llega al Mississippi nunca más va a ver la Cruz del Sur.
Un negro que vive en el Río de la Plata lo va a ver, va a recordar las leyendas de sus ancestros. Un negro que vive en Venezuela va a ver la Cruz de Mayo. Y mayo va a ser un mes mágico porque de alguna manera el cielo de sus mayores está ahí. Por un mes aparece tenuamente la Cruz del Sur, lo que nosotros llamamos la Cruz del Sur. Pero una cosa fundamental que hacen los negros, sobre todo los negros fugados, es constituir fuertes destacamentos de defensa con siembra, muchas veces con tecnología indígena, adecuados al ecosistema, pero metiendo algunas metodologías que vienen de sus aldeas subsaharianas, y todo eso generando además mecanismos colectivos de participación. Ustedes saben, en Brasil son los quilombos. Es decir, el poder colonial después usa para todos los términos que usan los pueblos originarios o los rebeldes, el sistema debe ser como un prostíbulo urbano eso, que harán los negros ahí, lo mismo que esa cosa tan hermosa de los indios de la minga, del colectivo, en el lenguaje rioplatense colonialista, minga te voy a ayudar, cosa de indios, ¿no? Es decir, hay un montón de elementos, ¿no? Es decir, distinguir entre una persona que es muy noble y una persona que es vulgar, cómo el lenguaje va cambiando eso. Pero lo cierto es que los quilombos tuvieron además gente como Zumbí, Dos Palmares, gente maravillosa, grandes estrategas. Y en la zona de la vertiente Pacífico, los palenques, ahí se llamaban negros y marrones. El palenque más importante en América fue el de San Basilio, cerca de Cartagena de Indias. Era tan fuerte el palenque, tan bien organizado por un dirigente que era Biojó, por lo menos así lo registran las crónicas, que aterrorizada a Cartagena de Indias, el anuncio de Biojó de que iba a tomar Cartagena de Indias a pesar de sus fortificaciones, iba a liberar a todos los esclavos y degollar a todos los blancos, que mediaron mediante el virrey de Nueva Granada para que haya paz con el palenque de San Basilio. Y el palenque de San Basilio, bien, ustedes no nos atacan, nosotros no atacamos Cartagena de Indias, pero barco negrero que pase cerca de nuestra costa, lo asaltamos con nuestras canoas, degollamos a los blancos y liberamos a nuestros hermanos negros. Y eso fue hasta la independencia. La misma, porque eso es lo que no cuenta a veces la historia, la misma heroísmo que tuvieron los mapuches en el sur, que fueron invictos. La misma fue el palenque San Basilio. Ahora, no eran redes independientes, había intercomunicación. El tráfico al Alto Perú también era una red de comunicación, y además en Bolivia mismo, negros fugados y muchachas negras fugadas, en las Yungas, una zona muy cerca de La Paz, crearon también comunidades negras que se comunicaban con el Pacífico y en el Atlántico. Es decir, que ya en el siglo XVIII existían redes continentales de los afros en América, facilitados no solo por las fugas, sino por el transporte de cabotaje. Es decir, el ron de las Antillas se tomaba en Montevideo colonial. La carne seca, salada, el charque del Río de la Plata se consumía en el Caribe, era toda España. Entonces, ¿y quiénes eran los que fregaban las cubiertas? Eran los negros esclavos, los que llevaban, y los negros hacían sus contactos. Desde el Caribe hasta el Río de la Plata, y por la vertiente atlántica, del Pacífico también, las redes se fortalecían. Uno de los elementos interesantes de esta unificación de las redes es la unificación del panteón. Yemanyá se cultúa en Cuba, se cultúa en Brasil y se cultúa aquí. Como bien decía el amigo, Uruguay negro espiritual es hijo de Brasil, porque los negros de Brasil estaban en plantaciones, conservaban colectivamente la memoria. Los negros nuestros en servicio doméstico, esperando en el mercado que le revisaran los dientes para obtener un precio y ir para otro lado, no tenían esa capacidad. Por lo tanto, cuando rebuscan su identidad, es usualmente el cuerpo de doctrina que ellos van perdiendo, lo recogen a partir de la influencia de los negros fugados de Brasil, sobre todo del mundo gaúcho. Y por lo tanto, el portugués pasa a ser idioma ritual en gran parte de América Negra. Porque ellos decían, no, los curas usan latín para hacerse indescifrables. Nuestros pretos velios, nuestros orillás, usan o lengua do povo. Y como llegaban a Brasil, el portugués pasaba a ser la lengua de la mediación y de la interpretación y de la comprensión clara del mensaje de los orillás,
que habían llegado a América, además, y este es un concepto animista, porque algunos esclavos y algunas esclavas en su tierra natal habían recogido entre sus harapos puñados de tierra africana. Por lo tanto, caída en suelo americano, si uno genera la energía del tambor de la llamada y de la danza, de ahí se despierta el espíritu que pasa a ser protector. Quizá nosotros no, entre paréntesis, no advirtamos, yo sé que algunos compañeros sí, ¿no?, todo el significado simbólico del candombe, lo que queda del candombe en el Río de la Plata. El tema es que si uno ve una comparsa moderna, de los que saben, porque si vos querés entrar en 40 y 80, primero toca el tambor y después ganate el derecho a saber. Pero cuando uno observa con atención en el toque, como en realidad es la llamada, si es Barnesur, es Ayangó, la llamada, para que no se vea el resplandor religioso, la cuerda de tambores, o máscara africana o sombrero con flecos. Que no se vea la cara, que la gente crea que está divirtiéndose, que está igual que bailando cumbia. Ahí no se vea. Y el gramillero, que es la figura esencial, barba postiza y sombrero sobre la... Porque la incorporación, cuando la escala energética llegue, a quien va a incorporar es al hombre de los yuyos medicinales. Y de repente la magia de la danza logra esa incorporación. Entonces, el negro queda, dice, pobre viejito, está artrítico. No. Está incorporando. Y en ese momento, para que la incorporación no se vuelva en posesión, porque ese espíritu que llega puede decir, acá me gusta este cuerpo, me quedo. Y entonces después va a haber que exorcizarlo. Para que no pase eso, la mamá vieja, memoria ancestral, hace la danza necesaria para proteger las ondas, mientras los escoberos y otros protegen de que ningún espíritu oscuro interfiera en la incorporación del santo en sentido umbandista, que están incorporando. Por eso, cuando el hombre ya reacciona, ¿no?, entonces la comparsa no va descreciendo, toca full, porque se sella la alianza entre protector y protegidos. Porque hay otro componente de esta religiosidad que se mete en toda América a través de los afros, pero que es común a muchos pueblos originarios. Y es que el animismo, o sea, las almas no van al cielo, las almas rondan, es además reciprocidad. Yo te energetizo porque te doy energía para que tú me protejas. Y si mi energía no es para ti, bueno, pruebo otra llamada. Pero en realidad hay una reciprocidad. Y es el diálogo, es el diálogo con el ancestro. El diálogo con el ancestro, que llegó a través de ese polvo africano. Es como recomponer la vida. Exacto, exacto. Y la energía vital. Además, qué natural fue la inserción de los afros, entre paréntesis, con los pueblos originarios, ¿no? Porque el ritual del mate, por ejemplo, ¿no? Es decir, el árbol del mate, en guaraní es mucho más claro todavía, es el árbol sagrado, porque filtra las memorias de los ancestros más sabios. Eso se hace el sapecado, el torreado, se pone en la vasija de barro, se le pone una cosa vegetal ahí para sorber, y en un cuero de animal, en un trípode, se calienta el agua. Entonces la Cuñambayé, en la reunión comunal, agarra el agua caliente, la echa, y dice, ven, yo eché agua, pero el agua no está. ¿Qué espíritu tomó nuestro primer mate? Y de alguna manera, estos rituales de incorporación, de reciprocidad con los espíritus, son tan fuertes que uno ve en Umbanda muchas veces, junto al preto velio, a un anciano fumando un charuto, fumando. El tabaco es americano, no es africano. Pero sin embargo, ¿qué importancia en Umbanda juega el humo? O sea, ahí uno tiene como la inserción con el ecosistema, el diálogo respetuoso con el ecosistema, permite incorporar elementos del ecosistema hasta la ritualidad. Y desde luego, el descubrimiento de elementos, es decir, de toda la esclavitud de América, desde el Mississippi hasta acá, solo pudieron usar cuero de vaca en el Río de la Plata porque sobraban. En el Mississippi, los negros metían palmas. En Brasil usaban más bien semillas. Acá sobraba el cuero.
En Perú el cajón. Y en Perú el cajón de madera. Entonces, acá sobraba el cuero, por lo tanto, generaron en la tierra americana, con el cuero de las vacas que trajo Hernandarias de Europa, el ritmo de ellos, lo reconstruyeron. Y esto también tiene que ver con los ritmos que dan la unificación del panteón y con una serie de elementos musicales que aportan los negros a América. Hay un escritor cubano que lo dice fantásticamente, que es el ritmo, la síncopa africana, que es transgresora del ritmo europeo. Es decir, en realidad, un candombe no lo podríamos escribir en un pentagrama, como tampoco podríamos escribir un chamamé, ¿no? Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí. Eso no es europeo, eso es indígena. Y la síncopa africana es que frente al acento, muchas veces el ritmo africano omite el acento. Entonces el cuerpo te lleva, porque falta algo. Y ese algo te lleva el cuerpo, es la síncopa. Y eso está desde el jazz hasta el candombe. O sea, los africanos meten en América una transgresión musical que se vuelve colectiva en América y que después va a influir en los Beatles. Claro. Pero eso después. Pero es netamente americana, norte y sur y centroamericana. A tal punto que algún elemento cultural nuestro claramente de origen europeo, como es la murga, que todos conocemos, que viene de Cádiz y que es los estudiantes burgueses de comienzos del siglo XX para escandalizar a sus padres con temas picarescos y con temas políticos, usan letras, pero usan zarzuelas, hasta que los alegres muchachos de los años 20 deciden que sería más divertido pedir en el cuartel los elementos de percusión de la banda militar. Vienen, pero son negros. Liberados del prum, prum de la marcha, le meten síncopa africana a la murga. Por eso nosotros, acostumbrados a la murga montevideana, no nos gusta mucho la forma de gesticulación de la murga porteña original. ¿Por qué? Porque la murga porteña viene de la bufonesca medieval, mientras que la murga nuestra es esclava de eso que metió subrepticiamente lo afro. Y acá vamos a retroceder un poquito. ¿Por qué había tantos afros musiqueros? En el tiempo de la Guerra Grande, 1836, el golpe de Estado de Rivera, ¿no? Hasta 1851, lo que nosotros llamamos Guerra Grande, claro, a los paraguayos habría que explicarles, porque para ellos Guerra Grande es la guerra de la Triple Alianza, el año de la droga azul. Pero para nosotros la Guerra Grande es una guerra que no fue oriental. Estaba de un lado nuestro Oribe con Rosas y por otro lado nuestro querido Rivero con los unitarios, con Sarmiento, con Mitre. Éramos apenas una provincia más en conflicto, formalmente independiente. Y en ese marco, los vencedores, que son acá los colorados y allá sus aliados unitarios, tuvieron dos conductas distintas. Mientras en Buenos Aires predominó Rosas, o sea, el federalismo aristocrático, los negros eran mimados de Rosas. Su hija iba a todas las coronaciones, por lo tanto, en Buenos Aires se asoció el candombe con los federales. En cambio acá, el Partido Colorado incorporó en filas a los negros, ofreciéndoles la libertad a partir de que fueran soldados. Y las mamás viejas dijeron, mi hijo, ya que va al ejército, aprende un oficio, métase en la banda militar. Entonces los negros fueron los más hábiles musiqueros. En Entre Ríos pasó lo mismo con Gabino Ezeiza, con otros payadores que también eran negros. Pero acá, los negros, cada vez que había paz entre los partidos, la música de campaña la dirigían los negros, aunque no fueran ritmos afro. Y si nosotros estuvimos estudiando, uno de los métodos que estudiamos fue el análisis de texto, en el folclore nuestro de los años 60 y 70, dice, canta Osirio Rodríguez Castillo, y ande hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera Papito, general división. Y dice Numa en el norte, pasaba el vino tinto por su garganta negra mientras desenfundaba la de doble hilera, San Franquilino Oliveira de Séptima de Rivera. Y canta en el litoral, Zampayo, un solo peón está en la sala pero no está en la diversión, es el moreno Gumercindo que le pega al acordeón. Y un ritmo que recoge Zampayo, y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual. Su alma lloraba porque era el alma tradicional.
Entonces, los negros jugaron... Aguardiente brasilero. ¿Eh? Aguardiente brasilero. Aguardiente brasilero, tenés todo, son negros, porque eran los que habían aprendido el oficio, que la banda militar no era para quedarse en retaguardia, ¿no? Mientras caían todos y iban con el tambor al frente, ¿no? Pero bueno, los sobrevivientes fueron los grandes músicos folclóricos de la banda oriental. ¿Y por qué no pasó eso en Buenos Aires? El odio unitario hacia los negros hizo que mataran el candombe de San Telmo. Los recogió Urquiza. Racismo, ¿no? ¿Eh? Racismo. Racismo brutal de Sarmiento, de toda esa miserable gente de Mitre, del general Roca, genocidas. Los echaron a los negros de Buenos Aires. Los recogió Urquiza. Si uno quiere oír candombe de Buenos Aires, tiene que ir a Bajada de Paraná, a un lugar que se llama Tango de San Miguel, donde está recuperada la ombligada y todo lo que era el candombe original. Pero lo que hay en Buenos Aires más bien es candombe importado de Uruguay. Porque los mataron, los unitarios mataron el candombe de San Telmo. Puede ser que los mandaron en la guerra de Paraguay en primera fila. Además, para que lo antes, digamos. además, carne de cañón. Es decir, fueron distintas Y que estrategias. eso explica la menor cantidad proporcionalmente de negros en Buenos Aires y Argentina en general. Claro. Acá, por ejemplo. Pero no te olvides que también acá se usaron los negros de carne de cañón en Paraguay. El problema es que los colorados tuvieron una visión de utilizar a los negros, de la misma manera que aquella vieja consigna artiguista, ver a los indios formar el escuadrón y afrontar los molinos y corazón se fractura. La mayoría de los pueblos originarios que quedan sobrevivientes se hacen blancos por odio a Rivera. Y la gente de... No dije Partido Nacional, pero dice eso sí, blanco. y claro, nosotros tenemos en Cerro Largo de Parelines, ¿no? Los negros blancos. Pero en Montevideo, claro, si mi abuelo peleó en el ejército colorado, era negro. Y yo tengo como un tesoro una cinta dorada que dice en Colorado, división tal. Es el partido de mis abuelos. Y por eso, todavía hasta en los años 50, Tamboril de Barrio Sur de Palermo, vinculado al vallismo, no al Partido Nacional. La murga es otra cosa, la murga tiene mucho más que ver con un componente obrero. Pero el candombe nuestro está muy vinculado, el Cachila Silva, toda esa gente está muy vinculado al Partido Colorado. Por tradición. Usted está contestando mi pregunta desde hace muchos años. ¿Por qué no hay candombe en Buenos Aires y sí en Montevideo? Claro. Entonces, gracias por contestar mi pregunta. Claro, lo que pasa es que siempre la memoria atávica queda. Y Buenos Aires añora ese candombe. El pueblo de Buenos Aires, tanguero, añora ese candombe. Y lo va a buscar Entre Ríos, o lo viene a buscar acá. Sí, hay una canción de un conjunto que es muy antiguo, ya un conjunto folclórico, que habla sobre el candombe y el tiempo de rosas y claro. todo eso. Entonces yo escucho esa canción y digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí? Los negros eran federales. Esa fue su culpa. Ahora, yo creo que es bien importante ubicar esto en la gesta de independencia. La gesta de independencia de los estados latinoamericanos, el nacimiento de los estados latinoamericanos, se da entre 1803 y 1903. Empieza con Haití y termina con Cuba. Cuando acá peleaba Aparicio Saravia contra Valle y Ordóñez, Cuba todavía estaba peleando por su independencia. Es importante para ubicarnos, ¿no? Claro. Fueron 100 años de la gesta de independencia de los países, pero que a veces no se dice, y eso lo vamos a tratar más profundamente cuando trabajemos el tema de los indios. Lo que no se dice es que son dos proyectos que se yuxtaponen. Claro. La gesta de independencia se yuxtapone a una lucha de clases que es anterior, contemporánea y posterior. Los negros, las redes de los negros, no alinearon directamente con la causa de la independencia, porque iban a ser carne de cañón y después iban a seguir omitidos, pero sí les interesaba fortalecer las redes con los demás oprimidos.
Entonces, el tema de la participación de los negros en la guerra de independencia siempre es contra los masones, fundamentalmente. Porque ¿qué son los masones? La masonería es el partido mundial de los burgueses. Hoy tiene muchas excepciones, pero surge así. Frente al poder de la sangre de la aristocracia, el derecho de los que construyen con sus manos, los que viajan, los que traen las especies, los que hacen alquimia, los que desterraron a las mujeres brujas, les robaron el calderón, las mandaron a la hoguera, pero ahora ellos hacen alquimia, y saben, y leen cosas del antiguo Egipto, y entienden a Pitágoras, los iluminados, tienen que participar en el gobierno. Entonces, pero, y lo digo con la palabra de ellos del siglo XVIII, les asustaba Haití porque no querían pardocracias. El concepto masónico es que toma la filosofía de Voltaire, esto vale la pena, no de Rousseau, que es mucho más popular, de Voltaire. Voltaire dijo, después que vio un terremoto terrible en Portugal, Voltaire dijo, Dios no es el Dios de los pobres, porque si Dios fuera el Dios de los pobres no habría pobreza. Dios es el arquitecto de los iluminados. Frente a ellos despliega un mundo de miserias para probar su filantropía. Entonces, el concepto masónico de partido mundial tiene que ser secreto, tiene que ser conspirativo, porque todo el mundo feudal lo persigue. Tiene que tener sus rituales a los efectos de ante el pueblo humilde, que no queden solo con la coronación de la reina, ellos también tienen sus rituales. Muy pomposos, se dicen herederos del templo de Jerusalén. Y no sé. Sí. En realidad es un partido que aspira al control burgués y que tiene que ver con el desarrollo. De eso se trata de control, porque si se mantiene toda esa población con esas creencias así de que la pobreza es un mérito. Es un fatalismo establecido por Dios. Claro, es un destino. Es su destino. Que lo dice Lutero. Totalmente inglés. Totalmente inglés, porque lo plantea Lutero. Cuando hay levantamientos campesinos en Alemania, Lutero, el gran reformista, dice, pero ¿cómo ir contra el plan de Dios? Por algo hay pobres. No lo hice yo, lo hizo Dios. Claro. Entonces, el determinismo, el fatalismo protestante le sirve mucho más al capitalismo que la Iglesia Católica, que siempre tuvo una variante minoritaria rebelde frente al Opus Dei, frente a lo que fue en el momento de siempre hubo curas que estuvieron del lado del pueblo, y hasta la poesía, ¿no? Santa Teresita de Jesús, cuando dice en el siglo XVIII, piececitos... También curas masones. También curas masones. Y también hubo curas masones, porque el problema es que todos Perdón que te corte, pero por ejemplo en Pando, la iglesia antigua de Pando pasó a ser el templo masón, y en algún momento sesionaban juntos. A pesar de que... En Pando, que aparte Artigas se lo pusieron mirando para ahí. Claro. Antiguamente estaba el templo masón. Y realmente, sin embargo, en las alturas, Monseñor Jacinto Vera fue expulsado del país, que por eso lo consideran los católicos un mártir y lo quieren santificar, porque Monseñor Jacinto Vera se negó a enterrar masones en el cementerio oficial, que era católico. Ahí fue que empezó a separarse el Estado de... Pero ya en el siglo... El problema es que los masones tenían un odio de varios siglos en Europa contra los jesuitas, porque los jesuitas, la compañía de Jesús en Europa era muy reaccionaria. Incluso trataron de dinamitar el parlamento inglés. Guy Fawkes, un jesuita, trató de... Hasta hace pocos años en Inglaterra, el día de Guy Fawkes, se quemaba un muñeco de paja, como nosotros quemamos en Judas, que era el jesuita que había tratado de volar el parlamento. Entonces, la enemistad es porque los masones no son ateos, creen en un supremo arquitecto, y con distintos grados de iluminación podemos acercarnos a él, pero no aceptan el dogma de la Iglesia Católica en un doble sentido. En primer lugar, porque no permite pensar, pero en segundo lugar, porque, por ejemplo, en el altar de la Virgen de Guadalupe hay un indio, Juan Diego. Juan Diego. También el catolicismo tiene, de tierras ancestrales, de tiempos ancestrales, un factor popular que a los masones tampoco les gusta. En el tema de la esclavitud, los masones en América, libertad, igualdad, fraternidad para allá.
pero que haya esclavos, porque si no hay esclavos no se desarrolla el capitalismo, y si no se desarrolla el capitalismo no hay progreso. Hablando de eso del templo de Pando, los dos caseros que yo al menos conocí son negros los dos. Son Negros los dos. negros. Uno era amigo de mi papá, Mirá vos. pero yo conocí algo. Ahora, La contracara de la Guadalupe es la Tomasín, claro. La diosa indígena. Pero es una como Es una simbiosis. como Nuestra Señora Aparecida y la Virgen María. Claro, sí, sí. Nuestra Señora Aparecida la cultúan en Umbanda, en Quimbanda, en Sala de Nación, pero también es la Virgen María. Me llamó la atención eso que fueran los caseros. Claro, de repente eran descendientes de antiguos esclavos. Seguramente. En Paraguay hay una virgen que no me acuerdo. Caacupé. Caacupé. Caacupé, que es una historia muy similar a la Guadalupe. Muy similar. Muy similar. Con el beato que es el protegido de ella, que ahora no recuerdo el nombre, y Caacupé, lo mismo que... Como Juan Diego tuvo problemas con la iglesia, también tuvo problemas. Y todavía los problemas existen. Y lo mismo con la Virgen de Corrientes, la Virgen de Itaatí. Sí, sí. A tal punto que hay una canción de Cafrune que ustedes no van a recordar porque son más jóvenes, que le canta a la Virgen de Itatí y dice: Virgen morenita, India fue tu cuna. Eso es herejía pura, porque la Virgen puede aparecer con imagen negra o imagen india, pero su cuna fue Jerusalén, fue Nazaret. Entonces decir que India fue tu cuna es una total herejía. Cuando son expulsados los jesuitas, los indios cristianos tienen miedo que los franciscanos les saquen la Virgen de Itatí. Y la distribuyen por varios lugares, las imágenes de Itatí. Una de ellas en Tacuarembó, en Villa Encina. Es decir, protegen las imágenes porque tienen miedo que los franciscanos, que son más ortodoxos, porque los jesuitas en la evangelización, también tiene que ver con los negros, son mucho más flexibles porque son muy jóvenes. Una cosa es San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, y otra cosa son gurises de 20, 22 años que vienen a las comunidades agrícolas y que también se enamoran. Y hasta que descubren que enamorarse no es pecado. Muy lejos del Vaticano y muy cerca de la comunidad agrícola, se reevangelizan de alguna manera. Los jesuitas en China, por ejemplo, fue un escándalo para el Papa. En vez de hablar de que Jesús hizo la multiplicación de los panes, hablaron de que Jesús hizo la multiplicación del arroz. Oh, está bien, lo culturizaron. Y bueno, pero fue un escándalo en otros sectores Igual de la que iglesia. culturizaron la Virgen para hacerla más accesible al pueblo, a lo que era perfectamente entendible. Exacto. Y eso, los jesuitas fueron únicos. En cómo los jesuitas jóvenes terminó en una guerra interna en la orden. Yo no sé si ustedes recuerdan una película viejísima que era La Misión, cómo los jesuitas terminan peleándose entre ellos. Uno de parte de los indios y otros acatando al poder monárquico. Hay una película que es un jesuita que va al Canadá que se llama Manto Negro, que es muy interesante esa película, porque el tipo empieza a entrar y hay tribus por todos lados y bueno, y es un lugar totalmente inhóspito, y llega al lugar y estaban todos, los habían matado y el tipo tiene que retomar la orden y todo, un tipo joven. Lo van abandonando en el camino. Oí de la película, no la vi. Está en internet, es Manto Negro. Manto Negro. Yo para no desviarnos demasiado, Perdón, se quedaría... pero hay una cosa muy importante que es el papel que jugó el periodo 1800 a 1830, en que realmente en Montevideo no había lugar para susto, porque en 1800 amanece con la bandera española, 1806 la bandera inglesa, bajan y vuelve la española, 1810, 1811 la bandera de Belgrano, lo derrota a los porteños la bandera artiguista, 1815, 1820 la bandera del Imperio de Portugal, 1822 se independiza Brasil y arría la bandera brasileña y pone la portuguesa y pone la brasilera. 1825 la bandera de los 33. Claro. Y después se decide que nada de artiguista puede haber, una bandera nueva.
Y eso va entre 1800 y 1830, pero la historia de las banderas también es la historia de la lucha de clases que se da en el seno del independentismo. Y acá hay un tema que tiene que ver con el activismo, que yo quiero además desarrollar después más profundamente en la reunión Zoom. Y es que la historia oficial primero quiso olvidarse de Artigas, hasta 1890. El único vivo que lo levantaba era el dictador Santos. Pero los demás querían olvidarse de Artigas. Pero ¿qué Artigas nos presentan después de 1900? Un Artigas culto, formado en la idea francesa, seguida por un pueblo muy bruto que lo sigue por instinto de libertad. Y ahí el papel de las redes afro pasan a ser simplemente sirvientas y cebadoras de mate del gran héroe inspirado, y es absolutamente falso. Quiero hablar un poquito sobre Ancina. Sobre Ancina hay un montón de polémicas todavía, pero yo voy a tratar de ver los elementos más firmes. En primer lugar, Ancina es una persona, Joaquín Lencina es una persona diferente de Ledesma, que algunos lo confunden. Ledesma también era un negro oriental, más joven, pero no fue el que acompañó a Ancina, a Artigas 50 años. Ese fue Joaquín Lencina. Un historiador uruguayo, Oscar Montaño, que quizá tú lo conozcas, descubrió los registros de Ancina como oficial en el batallón de Pardos Libertos de Montevideo Colonial. ¿Cómo es que dijo como un diario él? No. Hay un registro en Montevideo Colonial, y aparece en el archivo Artigas también, de los negros libertos, o sea que habían sido liberados, que participaban en el batallón de Pardos Libertos. Y Oscar Montaño descubrió y fotocopió en su momento cómo Joaquín Lencina era oficial de ese batallón de Pardos Libertos. Ahora, de Ancina se conocía por tradición oral una serie de elementos bastante contradictorios entre sí. Había una mujer, cuando nosotros empezamos con Isabel a buscar mitos y leyendas de campaña, ¿en qué pueblito fue en Tacuarembó? En San Gregorio Polanco, conocimos una mujer muy anciana, y estamos hablando de 30 años atrás, Marina Machado, que era oriunda de Artigas, y que su padre había sido juez de paz, y andaba en un sulky a comienzos de siglo. Dice que ella lo levantaba en el surco, ella era una niña y era muy feliz, y lo llevaba a donde está ahora el puente de la Concordia, que entonces era una calzada, y hacia la izquierda decía, mira, ahí son los ranchitos de los negros donde vivió Ancina. Mira. Entonces eso a nosotros lo registramos, hablamos con gente de Artigas, digo, ¿el apellido Lencina les suena? No. ¿Y el rancherío de los negros? Sí, todos confirmaban dónde había sido el rancherío de los negros, todo el mundo tenía claro dónde era. 1953, mucho antes del inicio. 1953, un pastor sueco llega a Paraguay y recopila unos manuscritos que dicen que son los poemas de Ancina. Es cierto. Esos poemas fueron, hasta hace unos 11 años, muy cuestionados por la academia. Dicen, no, ¿cómo un negro va a poder escribir, va a hacer poemas? Debe ser apócrifo. Pero en los poemas de Ancina aparecen datos históricos que solo se descubrieron por la ciencia oficial en el 2000. Eso fue una bomba, porque incluso Montaño dudaba de los manuscritos de Ancina. Porque claro, pero hay una cosa que a mí me convencía. Hammerl Dupuy era un hombre muy culto, y los poemas que él transcribió de Ancina son bastante malos. Son una rima casi infantil, como todos los patitos se fueron a bañar, pero con documento valiosísimo. Y ahí yo tengo una sospecha, yo le hablé con los paraguayos, me decían que es muy posible que sea así. Ancina hablaba en un lenguaje con términos guaraníticos, portuñoles, bozal, pero cuando él tomaba la pluma y el tintero, trataba de escribir en fieras batallas. O sea, se autocensuraba
para la lengua dominante que le impusieron como lectoescritora. Y que por eso algunas rimas que suenan muy, muy forzadas pueden venir de una poesía mucho más musical que él mismo autocensuró. Claro. Porque entre lo que recopiló Jamerly Dupuy hay dos poemas, uno tiene elementos en guaraní y otro en portugués, que son de una gracia. Uno es uno que se llama Cielo Oriental, Nau Portugués, y el otro que habla de las memorias del Paraguay, que tienen una musicalidad maravillosa. Entonces, esto es una cosa absolutamente personal. Me lo han aceptado como hipótesis algunos investigadores del Paraguay, que investigan el tema de Cambacua, pero que posiblemente esos poemas tan pobres no sean realmente lo que Ancina pensó, sino lo que Ancina pudo escribir traducido al castellano de los lectoescritores. Claro, porque en la traducción se pierde muchísimo. Y él se autotraducía porque el objetivo era testimoniar. No, pero se pierde. ¿Y qué elementos decís que se confirmaron después en el Por ejemplo, el negro Ancina dice en un momento: va de los Santos al Janeiro, Artigas se acordó de los presos. Le escribió a su mujer que vive en el Cuarén, en la ranchería de los negros. Y dice, como nosotros confirmamos por nuestra parte, va de los Santos al Janeiro, Artigas se acordó de los presos, quería mandarte patacones y solo te mando besos. Claro. Y realmente Jesús Perdomo en Castillos había estudiado todo el itinerario del chasque Francisco de los Santos, que con los últimos dineros de Artigas va hasta Río a comprar la libertad de La Valleja y de otros orientales que estaban prisioneros allá. Entonces, hay elementos en los poemas de Ancina que prueban la autenticidad de época, por lo menos, claro, de estos poemas. Que Jamerly Dupuy no los inventó. Además, un tipo tan culto como Jamerly Dupuy iba a hacer una versificación mala para decir estos son versos de Ancina. Además, yo no creo que Artigas haya tenido a Ancina solo para que le cebara mate. Ancina fue su acompañante, y en todas esas horas que pasaron juntos, sí, tal vez él mismo le enseñó a leer y a escribir. Quizás. Para que pudiera expresar y dejar algo. Quizás, porque lo que los documentos nuevos, sobre todo los de Lucía Sala de Turón, prueban, es que si lo dijéramos en palabras del siglo XXI, Ancina era parte del Estado Mayor para los asuntos de las redes continentales negras. Era jefe de Estado Mayor para los asuntos negros de las redes continentales. Para el WhatsApp de la... El WhatsApp, claro, la red de chasques. Y ahí hay otro elemento que escribe Ancina en su autobiografía, en esos poemas, que hay que tomarlo con pinzas, pero es lo único que tenemos. Según Ancina, él nace esclavo en Montevideo. Montevideo puede ser del Río Negro para abajo, cualquier lugar. Se fuga, lo capturan, vuelve a fugarse y finalmente consigue trabajo en los barcos que van a cazar ballenas a las Islas Malvinas, donde a nadie le piden documentos. Ancina era mucho más alto que Artigas, era un fortachón impresionante Ancina. Y es arponero en el sur argentino, hasta que lo capturan unos piratas y lo venden en el infierno de las plantaciones de Brasil. Y ahí se vincula, según su propia reflexión, con los Filhos de Zumbi, o sea, con una sociedad secreta de la red continental de los negros. Se vuelve a fugar, lo vuelven a capturar, pero como era tan grande, era mercancía, no podían matarlo. Entonces, ¿qué hacen los portugueses? Lo venden en las misiones para que lo ligue a un pobre Cristo español que no sabía lo rebelde que era. Lo compra Artigas, le da la libertad y lo recomienda para el batallón de Pardos Libertos de Montevideo. 1803. Fuga masiva de los negros de Montevideo. Muchachos, muchachas negras, familias negras. ¿Quién está de guardia? La gente que había puesto Ancina. ¿Qué informa Ancina? Que se fugaron. Que los negros de la guardia se fugaron. Esos negros, protegidos además por los franciscanos, en sus carretas, hacen un gran éxodo y terminan en Durazno. Por eso en Durazno es hoy la fiesta del tambor, las llamadas del interior. Y existen, junto con Rocha, pero fundamentalmente en Durazno, la memoria de los rancheríos negros, en Medio Luto,
la mazamorra, eran nombres rancheríos, gauchos, pero negros, todos negros. Familias fugadas de Montevideo, que engrosan después con familias fugadas do continente, como decían ellos, de Río Grande do Sul. Entonces... ¿Cómo era el método de comunicación cuando en esas redes? ¿Cómo era? ¿No había WhatsApp? La clave nuestra fueron las lavanderas de extramuros. Estaban autorizadas a salir, claro, se comunicaban con los prófugos y volvían a comunicar a las salas de Nación de Montevideo lo que estaba pasando con sus parientes que estaban fugados. Era una red. Además para sacar armas. Era una red continental y también la mini red oriental, muy vinculada a Río Grande también, funcionaba. Y eso más o menos hasta la época de la Guerra Grande. Claro, lo que pasa que la independencia uruguaya y la creación, es decir, blancos y colorados no surgen después de la independencia. Los colores sí, pero el proyecto Rivera y el proyecto Oribe acompañan a Artigas y ambos traicionan a Artigas. Oribe se va con los porteños en 1817, Rivera se pasa a la inteligencia del imperio en 1817. Artigas resiste hasta 1820. ¿Qué se pasa, decís, antes de la derrota de Tacuarembó, Rivera en el 17 hay una carta de Rivadavia que le dice a Alvear: me estoy entendiendo con dos frutos en mi comunicación con la corte de 1817. Y ahí, no era el tema de Rivera hoy, pero hay una cosa muy inteligente, muy interesante. El ejército portugués había aprendido del ejército napoleónico lo que era la contrainteligencia y los servicios de desinformación, porque en realidad fue un francés, Fouché, quien crea los servicios de inteligencia modernos. Los portugueses los habían estudiado. Y entonces, Rivera pasa a ser un doble agente. claro, Baquiano conoce todas las redes de comunicación, todos los chasques, donde paran, en qué ranchito paran, tienen todo el sistema de comunicación. Y lo golpea, lo destruye. Es perfecto, Rivera. Es perfecto. Pero además, hay una cosa. Rivera, como era un hombre muy conocedor de campaña, era el referente también para el Pancho Ramírez. Sí, sí. Artigas le confía a Rivera, con invasión portuguesa en 1817, sin saber que Rivera ya está trabajando para el enemigo. Artigas le dice: no voy a defender Montevideo, sería una trampa caer entre sus murallas, la guerra va a ser en el campo. Rivera informa a Ramírez, esta es la carta. Artigas nos traiciona, no quiere defender Montevideo. Contesta Ramírez: entonces yo me encargo solo de Entre Ríos, que los orientales se arreglen. Rivera a Artigas: Ramírez nos está traicionando. Y termina enfrentando, y termina Rivera condecorado. claro. Oficial del ejército imperial. Como Santander allá arriba Exactamente, en la época de en Bolívar. Colón, claro. Pero el problema es qué papel juegan los negros acá, porque hablamos de Alcina. Eso relativiza lo que se dice la traición de Ramírez. Yo creo que sí. Relativiza, sí. Porque yo soy entrerriano. Estoy en una alianza con Artigas. Hay que verlo en situación. Entonces, ¿yo qué hago? Exacto. Triunfo en la batalla de Cepeda. Los porteños reconocen el federalismo. Me alío con Buenos Aires. Y si Alvear ahora es federalista, bien por él. Y López lo mismo, proceso parecido. López el de Santa Fe. No, López yo creo que es más... López es más una lógica provinciana, no macro, federal. Y se va ajustando, me parece, ¿no? López se ajusta más a la realidad de lo que le sirve a Santa Fe. Entonces va para un lado, va para otro, pero va sondeando. Bastaba un diálogo de Ramírez con Artigas para que no se hubiera dado eso. Pero lo que pasa es que Artigas le dice de todo. Lo putea. Y Ramírez lo putea. Y Ramírez le contesta en la misma forma. Porque hace el pacto del Pilar, ¿no? Porque hace el pacto del Pilar. Claro. Y la carta de Ramírez dice: pero si a usted ni los propios orientales ya lo respetan. Le aviso. Porque por la Rivera. Claro. Sí, sí. Si los propios orientales ya le dicen: Ramírez, ¿usted qué se sigue diciendo? Si ya ni los orientales lo respetan. Bueno, pero de todos modos, lo más importante acá es que nosotros hablamos de Alsina y a veces nos olvidamos de Encarnación Benítez, el pardo Encarnación Benítez. Lancero, también gigantón como Alsina, negro, de Soriano y Mercedes, que cuando surge el reglamento establece, por esas negociaciones que hace Artigas, que hasta los negros libres tienen derecho a la tierra. Y Encarnación Benítez empieza a repartir tierras entre las familias negras fugadas.
El Cabildo de Montevideo protesta ante Artigas, que está en verificación. Y le dice, hemos creído que el señor Benítez, el ciudadano Encarnación Benítez, Pardo Liberto, está entregando tierras a esclavos que son propiedad de dignos ciudadanos patriotas de esta ciudad. El Pardo Encarnación Benítez se entera y le manda un chasque a Artigas, que está el acta en el archivo Artigas. Más vale que no sea usted el que me frene, porque le espera una revolución mayor a la que usted ha iniciado. Y Artigas contesta al Cabildo: no entiendo prudente enfrentar al ciudadano Encarnación Benítez. Recordad que él y sus hombres portan armas que son benéficas para el destino de la provincia. Y ahí termina el tema. Pero Encarnación Benítez, que después muere antes de la batalla de Tacuarembó, es otra persona que tendríamos que recordar muchísimo nosotros, como el tipo que, incluso lo más maravilloso en un proceso revolucionario de verdad, de abajo, es que la creatividad rebasa hasta su propio documento fundacional. El reglamento de tierras dice, hasta los negros libres tienen derecho, y el Encarnación dice, los esclavos también. Y lo digo yo. ¿Quién dijo? Encarnación Benítez, el Pardo. Encarnación Benítez. Muy bien. Pero hay otra gente también en esto, es decir, las lanceras negras de Artigas, que yo escribí un libro, escribimos con Isabel, La leyenda de Soledad Cruz, y hablamos una historia que no la podíamos creer. Primero pero una historia que venía de Tacuarembó, que había una Soledad Cruz, que había sido lancera negra de Artigas, que había tenido amores con un lobizón, por eso había sobrevivido en la batalla contra los portugueses, y había muerto viejita en el Paraguay, peleando del lado de Paraguay, porque todos los negros orientales que se fueron al Paraguay pelearon del lado de Paraguay contra la Triple Alianza. Entre paréntesis, cuando Bordaberry era dictador, le pidió a Pacheco, embajador en Paraguay, que hiciera contacto con los negros de Paraguay. Dice, son nuestros camaradas de armas, pelearon con Artigas. Y Pacheco le informó, esto me enteré en Paraguay, no me enteré acá, Pacheco le informó, no conviene menear ese tema, porque todos pelearon contra el ejército uruguayo en la guerra de la Triple Alianza. Y ahí ya no se habló más de los Cambacuá. Pero hablamos de las lanceras. Soledad Cruz tenía amores con un lobizón. Llegamos a Paraguay, trabajamos con los negros de allá, que nos dieron una enseñanza maravillosa. Nos hablaron de Cándido Silva, es otra historia maravillosa. Y nos hablaron de una negra vieja, la Sole Curuzú, que había muerto peleando contra la Triple Alianza. La Sole, Soledad, Curuzú, en guaraní, tienen 11 vocales, pero no pueden pronunciar dos consonantes juntas. Entonces, cruz en guaraní es Curuzú. Curuzú Cuatiá, en realidad es cruz, pero no pueden decir cruz. Como tampoco pueden decir la R, dicen la R. Entonces tienen por un lado un desarrollo maravilloso, reconocen vocales que a nosotros nos cuesta, pero desde el punto de vista de las consonantes son más pobres. Entonces la Sole Curuzú, esta viejita que había muerto Entonces dijimos con Isabel, vamos a hacer un informe como anexo a mitos y leyendas. Y después yo digo, no, si hacemos un informe, el marido no puede ser lobizón. Vamos a escribir la leyenda. Y la respetamos mucho más. Y entonces escribimos un pequeño librito que se llama La leyenda de Soledad Cruz. La historia está en la Lancera Negra, lógicamente, con una serie de momentos. Pero había una cosa que a nosotros nos sorprendía mucho del relato que nos hacían en Tacuarembó, que nos hacía Marina Machado, además del Rancherío de los Negros. ¿Por qué, si Soledad Cruz se va a Paraguay, su niñita queda acá y tiene descendencia? Por un lado era lógico, porque la gente que con Artigas se fue al Paraguay pensaba volver. Entonces, para evitarle a la hijita toda la tragedia, pero ¿con quién de confianza? Y, creación literaria, eso es invento, entendimos que Francisco de los Santos, que era el único oriental que volvía a Rocha para después hacer podía ser la que llevaba a la niña de Soledad Cruz, que tenía 4 o 5 años, y la dejaba allá. Eso lo dejamos como una creación literaria, pero a veces la magia de las cosas que pasan. Estábamos con Jesús Perdomo, el historiador de Castillos, y dice, mira, acá empieza el paso del Palmar, y se ve este arroyito, y dice, estas eran tierras de Francisco de los Santos, porque como Francisco de los Santos entregó los patacones en Isla das Cobras, que logró la libertad de La Valleja,
el primer gobierno, presionado, Rivera tuvo que darle unas tierras acá a Francisco de los Santos, porque era el chasque de Artigas que había llevado el dinero para allá. Y la cañada se llama Cañada de los Negritos, dice, porque crió una negrita y un negrito y no sé qué. Nos miramos con Isabel y Ahorita. no podía ser. Claro. Y vos sabés que yo, cuanto más trato de ser objetivo en estas cosas, más se nos mete la magia cuando evocamos estas cosas, ¿no? Es decir, y ninguno de los dos somos creyentes, pero realmente hay cosas que realmente uno no entra a la dimensión de lo inexplicable con la humildad del analfabeto en estas cosas. Pero bueno, hablamos del Pardo Encarnación, hablamos del Negro Ancina. Hablamos... ¿Y por qué decían que el marido era lobizón? Bueno, el marido era lobizón en ese sentido. ¿Decían que estaba con un lobizón o decían que el marido era lobizón? Porque es diferente. No, la pareja de ella, la pareja de ella era un hombre que se transformaba los séptimo hijo. Séptimo hijo varón, se transformaba en lobizón. Y que ese lobizón le había dado un gualicho que le permitió sobrevivir en la batalla de Tacuarembó hasta llegar al Paraguay. Entonces, el Paraguay y en allá de América Latina está lleno de historias de esas. El Paraguay está lleno de esas historias. Porque además a Paraguay convergen un montón de cosas, sobre todo en la época del doctor Francia. Sí, sí. Bueno, pero hablamos de las lanceras, hablamos de los lanceros, y hablamos de una serie de personas, de personajes que seguían al Pardo Encarnación, que muchos de ellos seguramente tenían la búsqueda de esa religiosidad popular con elementos negros. Y acá hay un elemento, esto es interpretación. Cuando Artigas está allá en San Isidro de Curuguatú, en su primer exilio, nosotros estuvimos... No, tú no estuviste en ese viaje. Estuvimos recorriendo Curuguatí y Artigas nunca vivió en el pueblo. Ancina sí, Ancina vivía en el pueblo, se había hecho un ranchito de barro en el pueblo, pero Artigas vivía en el monte, pero selva, un kilómetro será de lo que es la ciudad de San Isidro de Curuguatí. Y selva que ya no existe. no, ahora es monocultivos, pero era selva. Yo incluso, caminando a lo de Artigas, me llevaron en una carreta, el primer tramo, vegetación frondosa, lo que pasa es que desaparece y empieza el monocultivo, ¿no? ¿Y por qué traje este tema de...? Llega uno de los tantos visitantes franceses y europeos que visitan Artigas, que quieren conocer al viejo oriental. Y uno de ellos, me voy a acordar el nombre, dice, con él está viviendo un negro viejo paulista que lo ha acompañado 55 años. Ahora, ¿por qué cree que Ancina es paulista? Porque le hablaban portugués. ¿O porque tenía uniforme de religión? No lo sé. En uno de los poemas de Ancina, si es verdad, él dice, yo creo en Jesucristo, pero creo también en los espíritus, pero nunca adoré dioses sentados. Y estuvimos hablando con gente de Ife, gente que investiga la religiosidad, sobre todo de la África subsahariana, y hay espíritus que caminan con el pueblo, y espíritus legitimando a los reyes que están sentados. Cuando Ancina dice, nunca adoré dioses sentados, puede hacer una alusión al africanismo. Pero acá entramos en el terreno de las conjeturas. La lucha de clases. Y claro. O sea, el mundo de las confrontaciones sociales se introduce en el mundo de los espíritus. Sí. Ahora bien, después de la independencia, cuando quiebra el proyecto artiguista, los indios, los negros, los criollos pobres ya no tienen un proyecto común. Y ahí es donde se quiebra. Los negros van a ser reclutados por el Partido Colorado, los negros de campaña van a ser blancos, y los pueblos originarios todos van a estar de parte de los blancos, del Partido Blanco, por odio a Rivera, porque consideran que Rivera es su exterminador, exactamente. Entonces, por odio a eso, no por convicción ideológica. Vamos a ser partidarios del Partido Nacional. Entre los negros blancos está el Trompa de Aparicio, ¿no? El negro Camundá. Un negro de Cerro Largo.
El problema es que, si bien nosotros tenemos racismo hasta hoy, y es indudable, a mí me decía un muchacho negro hace unos años, no, dice, yo estudio en la casa de un compañero mío blanquito, me tratan como un hijo, pero no me quieren de yerno. A pesar de que el racismo, sobre todo en la generación de 40 para arriba, los jóvenes no, por lo menos no tanto, tenemos algunos adelantos realmente interesantes. Y quizá muchos de ellos se los debamos al artiguismo. Y fundamentalmente a eso que después la historia llamó el éxodo, que ellos le llamaron la marcha, y que realmente hizo compartir el mismo pan a los antiguos esclavos, a los criollos con campos que quemaron todo para seguir Artigas, a los paisanos. Es decir, y que ese compartir genera un espíritu, porque a mí hay un intelectual negro de la Universidad de Lima que dice, cuando vienen colegas de Europa me piden que toque el cajón peruano, y mis colegas blanquitos dicen, es la música de los negros de aquí. Pero yo voy a Montevideo y un profesor de ojos azules oye candombe y dice, es nuestra música. O sea que por lo menos hay cierto nivel de integración en nuestro pueblo, que es más mestizo de lo que creemos. Tenemos un nivel de integración mayor que en otras partes de América. Sí, pero la realidad es que los negros, hay menos racismo en contra de los negros que en contra de la población indígena, autóctona. No sé. Ay, mire que yo sé. Bueno, eso lo habrás vivido en carne propia, además por Exacto. tu origen guichonense, pero no sé que sea así. Pero no en Guichón. No, me Sí, imagino acá. Guichón. Ah, en Montevideo. Bueno, Pero eso es muy fueron uruguayo. negados, ¿verdad? ¿Cómo? Que fueron negados, digo, no existían. Invisibilizado totalmente. Que no Por eso existían. yo Claro. soy chilena, peruana, Mirá cómo no te sé informa. dónde. No, pero por eso digo que... Sin ningún resentimiento, ¿eh? Por Pero favor. mira que Habían sido- yo, sabés que te quise situar en el Club Uruguay, Ya sé. donde la mayoría era gente de otros países. No ¿no? me digas, sí. Cuando yo iba a dar las charlas, sí. Es raro, porque en ese sentido, en ese tiempo que usted fue, ¿en qué año fue? ¿Qué año habremos dado las charlas? y digo, desde el 2010 en adelante. 2012. ¿En dónde? En el Club Uruguay de En Sydney, Sydney. Australia. Sí, lo que pasó en el club uruguayo, bueno, yo nunca estuve en una, digamos, en un grupo cerrado, porque yo llegué y ya empecé a aprender el idioma, a estudiar y todo eso. Lo que pasó era un grupo bastante cerrado. Y Sí. ahora, últimamente, como las personas ya están mayores, necesitan más gente para que trabaje en el club. Y abrieron, El club se y abrieron. acaba, lo abrieron a todos, bolivianos, peruanos, venezolanos, colombianos, todos festejan sus fiestas Sí, de sí. independencia. Porque increíblemente es la única colectividad que tiene su Sí. club propio. Entonces eso, digo, que fue financiado... Por supuesto tiene su comparsa. Y tiene Ah, sí, varias. sí, todo, música, pero lo que yo comparsa. te iba a decir es que las charlas fueron como que se organizaron desde la radio, que había el programa Para que la tenía en la comunidad radio, hispana. que tenían como 2 horas. Y el coordinador y era un entonces, guatemalteco. Ah, Hugo Hugo Muñoz. Ahí está. Y entonces las charlas se organizaban desde la radio y el club prestaba el local. Claro, Entonces, digo, por claro, eso ahí está. cedía la sala para hacer las Sí, conferencias sí, allí. sí. Por eso se hicieron ahí. Perdón, yo es el lugar donde tengo que preguntar esto, porque además, no solo por las tres personas que... cuando Vicente Rossi, ¿no? En Cosas de Negro, describe, si mal no recuerdo, algo que tiene quizá que ver con esto que decían recién de la integración, o entre paredes, entre comillas, o el desprejuicio, o el menos o más racismo, bueno, todo ese termómetro tan difícil, ¿no? Subjetivo. Es totalmente. subjetivo y está con algunos símbolos que sirven, ¿no? Pero cuando, si mal no recuerdo, él decía que de las costumbres, por ejemplo, era que las negras criaban al hijo del blanco, ¿no? Amamantaban. Eso a mí me parece tan potente, ¿no? Es como, serían todos los blancos que
confiaban que sería, porque es muy fuerte eso. Muy fuerte. ¿Qué más que una madre, que una mujer amante a un niño? Entonces, eso es como una pieza que no coincide tanto, ¿verdad?, con todo el resto. Pero eso que estás diciendo va en toda América. Sí, sí, en Venezuela Sí, era yo muy me refiero común acá eso. porque, bueno, tenemos a Vicente Acá Rossi. y por todos lados donde yo he que estado, cuenta eso. me dicen, me Ama de leche amamantó negra. una negra. Y yo viste eso, ¿cómo que qué? Me han contado en Perú, Por un lado es hermoso en Bolivia. y por otro lado es una ironía, Es una ironía. ¿verdad?, del sistema esclavista. Pero si vas en la literatura, ¿te acordás que en Estados Unidos, que es donde está el tema ese, más exaltado en la literatura aparece en Tío Tom? Ah, claro. La cabaña del tío Tom. Tío Tom. Pero además hay un montón de elementos. Por ejemplo, nosotros a veces no valoramos a Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu fue muy despreciada en su momento, porque en vez de mirar hacia París, miraba hacia Melo. Entonces, Delmira Agustín y toda esa gente decía, es una cursi. Juana de Ibarburu es maravillosa. Pero en Chico Carlo, fíjense ustedes el coraje de un libro para niños, escribir con un título en portuñol, ¿no? O Chico Carlo. El último capítulo de Chico Carlo, Los duendes de Cerro Largo, es una negra nodriza vieja que le cuenta a Juanita, cuando era pequeña, a Juanita Fernández, sobre la reina de los duendes de Cerro Largo, que perdió un anillo y por eso están todos tristes. Y queda fascinada ella como niña de las leyendas negras que recibe en su familia. Y nosotros no valoramos Chico Carlo, pero es de un coraje de esta mujer impresionante. Sí, a Juana de Ibarburu creo que lo que le embromó que siendo muy joven la encasillaran en Juana de América y, Lo que pasa que y la usaron como Claro, fue herramienta política. un arma política. Claro, por eso. Fíjate que cuando la llaman Juana de América, ¿por qué la llaman Juana de América y dónde? Claro. Es en Chile, en la Casa de la Moneda, Claro. y después de una noche de joda. Seguro. Claro. Y el periodista que teclea para Uruguay, la llamaron Juana de América, le sirvió a todo el sistema para Juana de América, y no tenía ni idea del significado de la Juana de América que habían dicho. Además una mujer muy transgresora, pero muy desgraciada en su vida, que termina siendo usada por la mujer de Bordaberry, Además. por Josefina Rampucho. Que terminó usada, ¿no? Por Josefina, en la televisión, en la época de la dictadura, ella muy viejita ya, al lado de la esposa del dictador. Yo la conocí. Ah, sí. Porque fui a la escuela con Pero- Ah, entonces la vi de lejos, yo tenía 6 años. claro. Pero volviendo a que las esclavas amamantaban a los bebés, qué forma fantástica de pasar Energía. la música, Todo. las canciones infantiles, las leyendas de los esclavos, y por ahí Claro. quedó en muchas mentes. Y perdón, ahí yo viví muchos años en Venezuela y allá está María Lionza. Ah, sí. Sobre el María tapir, Lionza, sobre... Seguro. María Lionza, y todavía la gente de la comunidad sigue creyendo en María Lionza. Sigue creyendo que cuando la nube queda ahí posada es porque María Lionza, su energía, su espíritu, no sé, está saliendo, está... Es una mujer desnuda que sale de la floresta subida sobre un tapir, que es el danto, le llaman allá, Sí. ¿no? Danto. El Allá arriba elefantito está americano. en la montaña se llama del Sorte, por Yaracuy, por ese lado creo que es, por Valencia, por ese lado, por Yaracuy. Y todavía la gente sigue, en la comunidad sigue el día de hoy todo, no importa si sos negro, blanco o mestizo, hay mucho mestizaje en Venezuela, María Lionza sigue siendo... Y hay una sospecha, bueno, Y tú San sabes, Benito. y San Benito, ni que hablar, Venezuela. pero de María Leoncia, el puma en portugués es onza. Sí. Entonces, existe una posibilidad de que sea una lenda da fronteira, Probablemente. pero en Venezuela, en la capital, está la estatua. Sí, sí. En Caracas está la En Caracas estatua. está María Lionza también. Y un aporte, ¿no?
uno de los músicos de la Fuerza Aérea, que fue el director, el último director, Miño, era negro. Sí. Y cómo asciende Miño a lo que fue. En un desfile militar, Miño va de bastonero, lanza el bastón, le hace el saludo a Valle y agarra el bastón. Sí, lo tiró. Lo meten preso, lo van a defenestrar y Valle lo asciende al Alférez. Ah, Y se transforma, lo asciende qué al visión, Alférez. Valle Ordóñez, qué visión. Y encima se transforma en el jefe de bandas militares. Y la verdad, el oído del negro era ¿Quién especial. fue el que compuso la marcha? No, No, la marcha de Ese San de Cayetano Silva. Cayetano Silva de San Carlos, ¿no? San Carlos. Ahora, fíjate una cosa, volviendo al tema de Venezuela, el negro en Venezuela, o el mestizo, el negro, no hay, en Venezuela no hay racismo hacia el negro, No, no eso existe, sí. no existe racismo. Sin embargo, las comunidades originarias, que son más de 30 las naciones, los pueblos, los guayutos, no estaban invisibilizados. Cuando yo llegué a Maracaibo, el guajiro, él quería vivir en la Guajira. Y ellos no entienden de frontera, además, ¿no? La frontera ahí se llama Maicao, es una frontera muy peligrosa por contrabando y tal, Colombo, venezolana. Y ellos pasan, es su territorio, pasan por la playa, es su territorio. Y no tenían, en la ciudad, no tenían lugar. Pero tampoco tenían cómo alimentar a sus familias en su lugar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué los volvieron durante muchos años? Los volvieron rateros, ciudadanos de cuarta, empleados de menor rango, borrachos, y recién cuando Chávez asume el poder es que le da no solamente una identidad venezolana pero además respetando sus naciones, sino de que además de tener un lugar en el Parlamento los originarios, sino de que le lleva a sus comunidades las necesidades que tienen. Recién cuando Chávez, el indígena venezolano, tuvo el lugar que merecía, y estamos hablando de más de 1,000,000 y pico de personas, 1.300.000 personas. Pero fíjense que, ¿se acuerdan los tornados en Luisiana? Sí, claro. Todavía están por levantar. Los Por eso huracanes, las ciudades claro. negras. Claro, claro. Todavía está todo hecho pelota. Por eso yo empecé por Black Lives Matter, por eso empecé vinculando, ¿no? Sí. Le dejaron ir a eso. ¿Sí? Le dejaron ir, no le importó. No importa. Ahora, Impresionante. el tema con la población negra en Estados Unidos es muy complejo. Yo vivía allá también. Y nosotros teníamos relaciones en la ciudad de Houston, donde estábamos. Teníamos relaciones con el Black Heritage, que era como un brazo, digamos, estaba Ovid Duncantel, que era como un brazo de lo que había sido Martin Luther King. Y todo seguía alrededor de las iglesias, de algunas de las iglesias gospel que había, pero en comunidades muy pobres, porque han logrado que la gran mayoría, cuando fue todo el tema de esto de los muchachos que los mataban por nada y había marchas en todos lados, en Houston se reunía más de 200, 300 personas, y eran no solamente el Black Heritage, que llevaba poca gente, sino de que iban los boinas marrones mexicanos, los mexicas, las organizaciones sociales iraníes y tal. O sea, no eran negros. La población negra no le importaba que mataran a uno de su raza, sino que lo que lograron es que ellos se volvieran racistas contra ellos mismos. O sea, no les importa. Si tienen que joder a otro negro, no les importa. Y entonces vos ves una comunidad negra que lograron tener mucho dinero, profesiones, todo perfecto, pero que no les interesa, como que borraron un pasado que sigue latente, porque cuando vas a Nueva Orleans o entras en Luisiana lo ves. Claro. Cuando vas a Nueva Orleans es así, salvo el barrio francés, que es un pedacito ahí, lo demás es de una miseria
espantosa. ¿Sabés que hace 6 meses en BBC, acá no lo publicaron por supuesto, le hicieron una entrevista a Michelle Obama, a la mujer de Obama, ¿no? Ya como ex primera dama. Y ella decía que uno de los días que más miedo tuvo fue cuando sus 2 hijas mujeres obtuvieron la licencia de conducir. Dice, porque, dice Michelle, no tienen un cartelito, somos hijas de un expresidente. Claro, son una muchacha negra al volante. Y a mí me da mucho miedo. Michelle Obama, después de todos los años de su marido. Sí, sí, que por cierto ayer hubo unas revueltas bravas en Filadelfia, hubo saqueos y hubo cosas. Pero sí, allá en Estados Unidos, claro, estamos hablando de un país donde las cárceles son todas privatizadas y es muy rentable. Exacto. Y donde viven no sé qué cuántos millones en la calle. Ah, no, es impresionante, impresionante. La cantidad de gente que vive en la calle en Estados Unidos. Cuando vas en California ves carpas, campamentos. Y los autos, ¿Eh? Y los autos. No, ya ni siquiera en los autos, viven en las calles. Sí. Mira, en Houston, y perdón que cuente esto, pero son anécdotas que yo lo vi. Es de nuestra América también. Claro. También, sí. En Houston hay una zona muy linda que están haciendo muchos edificios nuevos y queda debajo de uno de los puentes de una de las autopistas. O sea, quedan los edificios y pasa un puente, y debajo del puente vivía un señor, entre otros que vivían varios, que el señor había hecho como su dormitorio, pero muy prolijo, contra el muro de una de las vigas del puente, así, y el señor tenía hasta un sillón, que era increíble, se sentaba el señor de noche así, a mirar en el apartamento de enfrente, había un televisor gigante y el señor se sentaba a mirar televisión, ¿no? Suena como chistoso, sí, pero es terrible, es macabro. Eso ya se vemos acá, gente de la calle con una tele. Sí, pero es terrible. Sí, pero el televisor no era de él, el televisor estaba en el apartamento de enfrente, él ni oía lo que pasaba. Ahí me llevaron a Miami, me venía por Uruguay, paso por Miami y dice, te voy a llevar a donde están los uruguayos. Ah, bueno, pasamos abajo un puente y dice, uruguayo que se va por Uruguay. Y salieron 400 de abajo de cajas de cartón y yo me quedé. Y esta es la realidad, así es la cosa. ¿Cuánto haces? Y eso fue por el 93, 94. Y me impactó, me quedé. Y me acuerdo que... ¿Está vinculado con negros, no? De todos colores. Igual. De todos colores. Y me daban sobres para fulana, para mengana, vos ponerme la dirección, teléfono, dale. Sí, mándame plata. Y pasó por mi casa cantidad de gente que mi ex esposa me quería matar porque era... Y yo decía, escuchá, gente que nosotros no sabemos un día cómo vamos a terminar. Ahora, volviendo a los negros americanos, Nueva Orleans ¿ustedes estuvieron en Nueva Orleans nunca? Nueva Orleans es maravilloso, es vibrante. O sea, vibrás en cada esquina, hay música. Una pregunta, perdón, hago una síntesis de todo lo que se dijo. Sobre la compañía de Filipinas, ¿en qué estado está eso? El caserío de los negros. Yo he leído cosas que hay, pero... ¿En Filipinas? No, de acá, la compañía de Filipinas. El caserío de los negros. El caserío de los negros, en Capurro. Acá en Capurro. Ah, claro. Se sigue investigando, ¿no? Se sigue descubriendo cosas. ¿En qué está? ¿Hay alguna? Pero no hay muchos rastros. Perdón, Gonzalo, ahí podemos hacer un cafecito de pronto. No se concreta nada. No se concreta nada. ¿Sí? Un café. Un cafecito. Bien. Claro. El tema, los afros llegaron hace 500 años para quedarse. Son parte de nosotros.